Bienvenidos al canal, nueva aventura. Hoy estoy en Calpe, la provincia de Alicante, en la cual quiero compartir con vosotros el pueblo de Calpe con todos sus atractivos, y aparte vamos a hacer primero una ruta senderista que es de las más conocidas de la Comunidad Valenciana y la cual es espectacular las vistas que hay, y quiero que lo descubráis conmigo. Así que no me quiero extender mucho más para empezar y nos vamos de ruta. Comenzamos ya la ruta y estamos ahora en la Sierra de Bernia, que está muy próximo a Calpe. Son bastantes términos municipales y el camino es bordeando toda esta sierra que se ve aquí detrás de mí. Y aquí tenéis un plano explicativo, que esto es Les Cases de Bernia, que es una pequeña aldea, y la ruta es este círculo que bordea toda la sierra. Ahora vamos a empezar y os voy a ir contando más cositas del camino. Bueno, llegamos y hay una fuente por aquí donde podéis beber, y está aquí indicado los carteles que vamos dirección las pinturas rupestres que pasan por el Forat, que es la cueva más conocida de toda la ruta, que ahora en breve la veremos y os va a encantar, porque yo he visto las fotos, porque es mi primera vez aquí, yo no he venido, y ahora os enseñaremos las fotos y veréis lo importante que es la vista que se ve. Y por aquí disfrutando de las vistas de la Sierra de Bernia, que está el pico aquí arriba, que tiene casi 1200 metros, y se ve para allá hasta la línea de mar, que está a 0 metros, lógicamente, y se ve la parte de Denia, Javea, toda la parte norte de la provincia de Alicante. O sea que podéis disfrutar de aquí de unas vistas increíbles, como veis. Ya entrando en calor, está apretando el sol y no estamos más que en el mes de mayo. Y ahora hay que subir todo lo que se ve para arriba, todas esas piedras. El sendero es por ahí, pero no hay un sendero definido. Así que traeros buen calzado, porque yo llevo las deportivas y creo que voy a aguantar. Pero no vengáis por aquí con chanclas, que he leído que hay extranjeros que vienen por aquí en chanclas. Y esto en chanclas es un peligro. Y ahí tenemos lo que es la entrada de la cueva de Bernia, que es lo que se llama el Forat de Bernia. Ya hemos atravesado lo que es la montaña por la cueva y estamos ahora disfrutando de una vista espectacular que se ve por aquí abajo. Ahí están las nubes bajas y nos tapan la vista del mar, pero se ve toda la costa de Altea, Alfas del Pi, Benidorm. Todo eso que veis por ahí es la Serra Chelada, que también hice el vídeo del Faro del Albir. Y por aquí ya se puede disfrutar de un solecito bastante bueno, porque hemos pasado un calor trepando por todas las piedras para arriba, que no os lo podéis ni imaginar. Me tenía que haber traído pantalón corto. Vamos ahora por la cara sur de la Sierra de Bernia, con vistas aquí abajo a Altea, que también podéis ver el vídeo, que lo tengo en el canal. Podéis pegar un vistazo a los vídeos que tengo, que también visité Altea, que es este pueblo, que es de los más bonitos de Alicante. Y comentaros también que la ruta la estoy grabando toda en mi Wikilog, que os dejo el enlace por si queréis venir a hacer la ruta o ver los kilómetros que son más o menos unos 9 kilómetros la ruta. Lo tenéis en la descripción del vídeo, así que si queréis pegar un vistazo os lo dejo escrito. Vamos por aquí sacando el ligadillo del calor que tenemos y estamos viendo el agua turquesa al fondo y está dando unas ganas de bañarse increíbles. Pero comentaros que hay unas pinturas rupestres que nos hemos pasado lo que es el desvío, que era mucho más atrás. Yo digo,
El desvío está por aquí y ya lo habíamos pasado hace rato, pero si a alguien le interesa y quiere venir a hacer la ruta, hay unas pinturas que he leído que no se ven mucho, pero bueno, por si os interesa, que lo sepáis. Bueno, llevamos un rato andando y no sé si recordáis que se veía todas las vistas del mar y todo Altea por aquí abajo, y ahora mismo no vemos nada. Se ha convertido la Sierra de Bernia en Narnia realmente, porque es toda una niebla que está subiendo, que no se ven ni las montañas hacia arriba. Y por aquí, por el sendero, podéis encontrar esta carrasca monumental que tiene más de 100 años y mirar el paisaje que tenéis por aquí, todo lleno de piedras, que es montaña arriba. Y poco a poco la niebla va subiendo y creo que en breve vamos a dejar de ver. Así que vamos a seguir el camino porque esto se está poniendo un poquito oscuro. Bueno, aparte de que no se oye nada, parece que vayamos a ir hacia el infinito porque no se ve, ahora se ve un poco al fondo, pero la cantidad de niebla que hay cada vez es mayor. Mirad, no se ve nada más. ¿Estáis viendo lo que yo? Ese hombre nos acaba de pasar corriendo y llevamos kilómetros de ruta y va el hombre tan normal. Y el hombre tendrá fácil los 70 años. Y llegamos a uno de los atractivos que tiene la ruta, que es un pequeño castillo que se llama el Fuerte de Bernia, que está construida en el año 1562 por orden del rey Felipe II, para defender toda la costa de los ataques de los otomanos, y en el año 1612 Felipe III ordenó la demolición al tratarse de una edificación que está un poquito alejada del mar, porque como se ve hay una niebla espectacular y el mar se vería ahí al fondo a unos cuantos kilómetros. Y está esto aquí que se ve el foso, podéis ver por aquí, se ven unas construcciones allí que son unas antiguas como habitaciones del castillo, y es curioso de ver esto que está aquí abandonado todo. Y comentaros que si venís por aquí, desde el mismo fuerte tenéis un camino que sube hasta el mismo pico de Bernia, que habrán unas vistas espectaculares, porque hoy casualmente no es el día de ver todas las vistas por la cantidad de niebla que hay, que está todo, como os he dicho, se ve blanco, pero luego por aquí tenéis que hay unas vistas de la otra parte de la sierra que ya no hay tanta niebla y se puede disfrutar un poquito de las vistas. Tras 9 kilómetros, ya he parado aquí el Wikiloc, lo podéis ver en la descripción del vídeo, llegamos a las Cases de Bernia, que es esta pequeña aldea que está aquí en un paraíso natural, está a unos 10 kilómetros de la línea de costa. Y podéis ver aquí a mis espaldas toda la sierra que hemos andado. Podéis verlo, que hemos andado durante 4 horas, ha costado la ruta. Y ahora ya hemos hecho hambre y vamos ahora a visitar Calpe y a comer algo. Y ahora ya sí, ya estamos por el puerto deportivo de Calpe, y eso que veis ahí a mis espaldas es el Peñal d'Ifac, que es una fantasía. Si queréis venir a hacer una ruta, se puede subir incluso a la cumbre. Yo lo hice el verano pasado y os lo recomiendo a todos. No me voy a entretener mucho más porque hay un hambre importante, son las 3 y pico y vamos a ver si encontramos algún sitio abierto para comer. Si venís por aquí tenéis en el mismo puerto deportivo un montón de restaurantes donde os van a ofrecer gran variedad de menús y podéis disfrutar de la gastronomía como pescados, paellas, arroces. Lo hacen bastante bueno aquí en Calpe y a buen precio, así que vamos a ver dónde picamos y qué nos ofrecen de comida. Vale, lo que recomendé de venir por aquí a pedir, que hacen bastantes buenos pescados, es estos que hacen un mix de calamares, pescado, puntilla, luego tenéis mejillones, y ahora os enseñaré la paella en breve que hemos pedido, que aquí el arroz, me encanta venir al paseo porque hacen por aquí muy buenas paellas. Bueno, se había comentado de paella, pero va a ser un arroz del señoret, que es un arroz con pescado todo pelado y perfecto para comer. Esto lo tenéis que probar, que es de lo mejor. Y si ya lo acompañáis con ajo aceite, si es casero, mejor que este de bote. Bueno, ya hemos terminado de comer, como habéis visto, 15 euros hemos salido el menú con todo lo que incluye el postre, la bebida, estaba todo bastante bueno. Así que aprovechar para venir a estos sitios, que es una maravilla venir a Alicante, lo bien que se come también.
Pues aquí otras de las atracciones que tenéis en Calpe es darle de comer a las gaviotas. Hemos encontrado esta que está aquí con su nido, que tendrá los huevos bajos. Y uno de los sitios que se pueden visitar son las salinas de Calpe, que era lo que antiguamente era todo mar y dejaba al Peñal de Ifac como una isla, que ahora actualmente está comunicado por tierra, como se ve a mis espaldas. Y esto es como una pequeña ventana donde podéis ver los pájaros y las aves que hay por aquí, que nos explica que hay, tenéis pues flamencos, cigüeñas, no sé, tenéis garza real, hay muchas especies que se deberían de ver por estas ventanitas, pero me ha asomado y no se ve nada. Entonces vamos a ir un poco más para allá para que veáis que están aquí en mitad del lago los flamencos, que son muy bonitos, que están por ahí. Y ojo al detalle que tiene aquí información turística de Calpe. Tenéis aquí una pantalla que os da toda la información, que es como un iPhone en medio de la calle, que tiene hasta puertos USB para cargar el móvil. Y esta es una de las calles que me habían recomendado. Ya había visto yo en fotos que es de las más bonitas de toda la ciudad, que es la calle del Campanar. Mirad, con todas las plantas, las fachadas cuidadas al milímetro. Esta casa morada, darle la enhorabuena porque tiene las flores perfectas. Y está todo súper bien cuidado. Y se ve al fondo el campanario de la iglesia que ahora visitaremos en la plaza. Mirad qué plaza más bonita hay por aquí, con todo mesitas para cenar. Ahora no es hora de comer ni cenar, pero está todo esto lleno de mesas, aquí con unos naranjos. Y aquí hay una figura de un cura de aquí de Calpe, con unos niños, que es un homenaje que le hicieron. Y ahora vamos a visitar lo que es toda la zona del casco antiguo, que es a través de la muralla que se ve a mis espaldas. Y es una maravilla disfrutar de esto prácticamente solos porque no hay nadie ahora. Está el Ayuntamiento de Calpe ahí al fondo, que es un edificio más moderno. Y luego tenéis por aquí el arco con la muralla del Torreón de la Pesa, que esto data originalmente del siglo XIV o XV. Y por aquí tenéis también el Museo del Coleccionismo, como veis en la entrada, que podéis visitarlo si os interesa también. Qué sitio tan tranquilo ahora mismo, que no hay casi gente, estamos fuera de temporada de verano. Y normalmente las iglesias de los pueblos, os digo, es del siglo XIV, XV, XVI, pues esta concretamente es la de la década de los 70, ya que es de nueva construcción, que estaba construida sobre un antiguo baluarte defensivo que había aquí en la misma plaza de la villa, en la cual ahora mismo predomina el estilo modernista, y vamos a ver si podemos visitarla por dentro y os enseño un poquito de la iglesia. Creo que están en catecismo, pero la veo muy bonita y diferente y os voy a grabar así un poquito desde fuera para que veáis cómo es la iglesia y os llevéis una impresión de este tipo de iglesias modernas. Este edificio que está aquí a mis espaldas es el Ayuntamiento Viejo, que actualmente es el Museo de Arte Municipal, en el cual, si os gusta el tema de arte y queréis ver alguna exposición en concreto, también tenéis aquí bastante oferta cultural. Y mirar este rinconcito tan íntimo con la fuente, que es el típico lugar donde el sálvame, digamos, el corrillo de cotilleo de los abuelos, se pondrían aquí a la fresca, y les han hecho unos cuadros en homenaje con gente del pueblo que pone Art al carrer. Mirar qué sitio tan bonito. Y una de las calles más conocidas de toda la población es esta calle, que es la calle Puchalt, que está toda aquí pintada con la bandera de España, con los maceteros. Mirad qué fachada tiene por aquí, con relieve, todo pintado con la Virgen. Es una fantasía, mirad, para arriba. Y la suerte que estoy teniendo, que no hay nadie, que está esto hoy un poco vacío. Es un día entre semana, todo hay que decirlo. Y la gente no es ahora temporada alta ni zona de baño, aunque veáis que estoy quemado de esta mañana de la ruta. Pero mirad, disfrutar de la calle. Todo el casco antiguo está señalizado con la ruta turística por donde tenéis que ir. Pero además de esto está llenísimo de carteles como este, que es de cerámica, que tenéis explicado toda la ruta de los puntos turísticos que hay que visitar, con toda la información. Y además tenéis los típicos códigos QR que podéis verlo todo. Y luego aquí tenéis el conocido como el Forat de la Mar, que son unos arcos que son los que dan acceso a la parte marinera desde el casco antiguo.
Y otra perspectiva del centro es esta parte que tenéis aquí, la Torre de la Pesa, que es una antigua torre defensiva que tenía una pieza de artillería para defender la ciudad, y al fondo veis el campanario de la antigua iglesia del siglo XV, y también se ve el arco de entrada de la muralla defensiva de la ciudad con estos cañones, y aquí un parque. Otro de los puntos que indicaba el plano turístico era la Plaza del Maestro Francisco Llopis, que es este rincón que tenéis aquí, que tiene un mural de la península ibérica con los mapas para, supongo que será, enseñársela a los niños. Y luego unas mesitas que tenéis por aquí, pues para jugar al 3 en raya. Luego hay otra de parchís y las damas. Y justo aquí arriba de información turística tenéis este mosaico realizado en 1902 por un alicantino, que representa una alegoría al término municipal de Calpe, la pesca, los cultivos y sus habitantes. De los edificios más conocidos de Calpe, este es uno de ellos, que se llama la Muralla Roja, que está construida por el arquitecto Ricardo Bofill en la década de los 70. Como podéis ver, es un edificio así que simula una antigua casba, que tiene patios interiores, tiene almenas como si fuera un castillo, y es todo de este color así rojizo que está pintadito hace pocos años. Vamos a dar una vuelta y os voy a enseñar porque hay más edificios de este arquitecto en esta zona. Y se puede apreciar por aquí las vistas del mar Mediterráneo que tienen estos edificios, que muy baratos no tienen que ser. Y otro de los edificios es este verde que se llama Xanadu, que es otro complejo residencial, que aquí cualquier edificio tiene unas vistas espectaculares. Supo muy bien localizar sus edificios el arquitecto, ¿eh? Y por aquí tenéis las vistas que tienen los mismos edificios del arquitecto Bofill. Como podéis ver, aquí abajo es la Cala Manzanera, el mar Mediterráneo, y ahora vais a disfrutar del Peñal d'Ifac. Y ahora es momento de disfrutar de un rincón secreto que mucha gente no lo conoce, pero está aquí abandonado. Que mirar aquí la vista que tiene, y es este antiguo club social que está aquí abandonado a los pies del Peñal d'Ifac, y vais ahora a disfrutar de sus vistas. Otro de los edificios del arquitecto Bofill es aquel blanco que se llama el Anfiteatro, que es también privado, pero que sepáis que existe otro edificio del arquitecto, y esto de aquí es la zona del club social que existía aquí, que supongo que por ley de costas o lo que sea la han tenido que quitar y dejar aquí abandonado a su suerte. Mirar las vistas que hay de toda la costa de Calpe, y qué aguas tan transparentes. Creo que no hace falta que lo comente porque todo el mundo conoce Calpe también por sus playas, que tiene más de 13 kilómetros de costa, como esta pequeñita cala que podéis disfrutar. Hay bastantes playas de arena fina, calas, así que si venís en verano, cosa que yo lo voy a hacer este verano también, aprovechar de venir a todas las playas. Y llegados a este punto, que es uno de los que más me gustan, como muchos lo sabéis, que son las vistas del mar Mediterráneo, despido el vídeo de hoy. Espero que le deis a me gusta, os suscribáis si todavía no lo estáis, y poco más que añadir. Nos vemos ya en la siguiente aventura. Gracias.